Buenas noches, mi nombre es Johnny Alexander López Salazar y hoy vamos a hablar sobre historia de la farmacia. En los inicios de la historia de la ciencia, un gran impacto fue otorgado por la civilización mesopotámica, la cual destacó hoy por hoy como la cuna del conocimiento, ya que eran pioneros en diferentes conocimientos técnicos y científicos, como los podemos resaltar en prácticas quirúrgicas, su forma para documentar sus hallazgos médicos, su facilidad para recopilar información en forma de farmacopeas y su diagnóstico y pronóstico para determinar enfermedades. En cuanto a prácticas quirúrgicas, podemos hablar sobre el Código de Hammurabi, el cual cuenta de 11 párrafos sobre sanidad y procedimientos. Este fue promulgado por el rey babilónico Hammurabi en su mandato. Uno de los documentos más antiguos son las tablillas de Nippur, las cuales contienen recetas detalladas para tratar heridas mediante vendajes, lavados y emplastos utilizando sustancias vegetales, animales y minerales. Ejemplos incluyen mezclas como vino seco, hebro, ciruelas y aplicaciones de caparazón de tortuga, entre otras plantas. En cuanto a pronóstico y diagnóstico, se apoyaban sobre curanderos, los cuales, dependiendo de su conexión mágica con sus dioses, podían o no recetar diferentes o catalogar diferentes enfermedades. Su capacidad para formar farmacopeas es de resaltar, ya que sus farmacopeas asirias incluían más de 200 recetas, una recopilación bastante amplia de diferentes maneras para tratar enfermedades específicas. Otra civilización con gran impacto fue la civilización egipcia, la cual dejó un legado plasmado de sus avances científicos y sus registros científicos en diferentes papiros, como lo son el papiro de Ebers, el cual menciona remedios y tratamientos para una amplia gama de enfermedades, que incluyen conocimientos sobre enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, ginecológicas, oftálmicas y dermatológicas. Por otro lado, tenemos el papiro de Edwin Smith. Se enfoca en procedimientos quirúrgicos y diagnósticos y lesiones. Y finalmente tenemos el papiro de Cajún. Se centra en la salud femenina, ofreciendo información específica sobre medicina ginecológica y obstétrica. Todos estos papiros tenían como finalidad dar un diagnóstico y tratamientos específicos. Otra cultura con aportes científicos fue la cultura india. El mayor aporte científico está presente en el texto Charaka Shamit, el cual no solo proporciona un compendio exhaustivo de conocimientos médicos de la época, sino que también presenta un sistema médico holístico y una filosofía de vida. Introduce la idea de mantener el equilibrio y la armonía del cuerpo y la mente como base para la salud. Se destaca por su comprensión profunda de la anatomía, fisiología, diagnóstico, tratamiento y farmacología. En cuanto a la cultura china, uno de los apartes más significativos es el de Huang de Nijin, el cual es una obra fundamental que proporciona las bases de la medicina tradicional china. Su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos y ha sido una fuente invaluable para la comprensión de la salud y la enfermedad desde una perspectiva tradicional. Abarca una amplia gama de disciplinas científicas, médicas y terapéuticas, fundamentado en los principios filosóficos taoístas. Adicionalmente, introduce conceptos como el yin y el yang, los cinco elementos y la teoría de los meridianos, que son esenciales en la medicina china. Por otro lado, en cuanto a la América precolombina, tenemos una obra de gran impacto que es el Códice de Florentino, el cual comprende conocimientos detallados sobre hierbas medicinales, tratamientos para diferentes enfermedades, prácticas terapéuticas y métodos de diagnósticos empleados para la civilización precolombina. Además, ofrece una visión detallada de la comprensión del universo, la naturaleza, la agricultura, el tiempo, la medicina, la religión, la botánica y la astronomía. Este códice se basa en entrevistas y testimonios de diversas personas de diferentes comunidades indígenas. Otro aspecto a resaltar a nivel histórico es el cambio de pensamiento en el mundo grecorromano, el cual con anterioridad
Los templos se llenaban de enfermos que buscaban sanación a través de rituales, oraciones y tratamientos suaves. Estos rituales incluían baños y la práctica de incubaciones lustrales donde los pacientes tenían sueños interpretados para su curación. Sobre el año 476 después de Cristo ocurrió el llamado milagro griego, el cual era una desvinculación de las convicciones religiosas, permitiendo el nacimiento de un auténtico pensamiento científico. Allí se destacan las figuras como Sócrates y su exigencia de definiciones claras y su escepticismo racional que sentaron las bases para la investigación científica. Un hecho importante a nivel histórico fue lo que ocurrió en Grecia. Allí se empezaron a definir los conceptos de enfermedad y salud. Enfermedad se consideraba como una perturbación del equilibrio y este equilibrio se definía como la salud. Las perturbaciones del desequilibrio denominado enfermedad se le atribuían a las alteraciones en los elementos básicos, el agua, el aire, tierra y fuego, los cuales componen el cuerpo humano según la teoría griega de la medicina antigua. Esta visión evocaba la teoría de los cuatro humores también, que incluyen la flema, sangre, bilis negra y bilis amarillos, que se relacionan con los cuatro elementos, cuatro cualidades e incluso las cuatro estaciones. Sin embargo, un, un ícono que apareció en esta época fue Hipócrates de Cos, el cual fue el fundador de la medicina racional y también precursor de la ética médica. Fue muy conocido en Grecia por sus tratamientos. Adicionalmente a ello, se le atribuye la primera obra anatómica completa, por ende, es considerado como uno de los fundadores de la ciencia anatómica hoy en día. Una obra a resaltar de esta era es el Corpus Hippocraticum, el cual es un tratado formado por 53 partes de medicina general, dietética, patología, terapéutica, cirugía oftalmológica, ginecología, obstétrica y pediatría. Allí se fundamenta el régimen de la vida. Otro hecho histórico a resaltar en la antigua Grecia es el nacimiento del periodo helénico, en donde surgieron dos grandes escuelas, la escuela de Quínido y la escuela de Cos. En la escuela de Quínido se centraba en las enfermedades específicas con observaciones críticas precisas, aunque sin un pensamiento médico claramente articulado. Su práctica se basaba en experimentación y fórmulas variadas. Sin embargo, no profundizaban en las enfermedades que surgían. Por otro lado, en la escuela de Cos se caracterizó por su práctica lógica y su razonamiento, enfocado en comprender y sistematizar las enfermedades y sus tratamientos. Posteriormente al periodo helénico surge un gran ícono llamado Claudio Galeno Nicón de Pérgamo. Él fue un médico farmacólogo pionero en el ámbito médico y farmacéutico. Sus contribuciones fundamentales se extendieron desde la teoría hasta la práctica, estableciendo una base significativa para el desarrollo de la medicina y la farmacia. En su obra, Método Mendi priorizó la teoría humoral del hipocratismo, planteando que el desequilibrio de los humores sanguíneo, biliar y flema causaba enfermedades y que estos desequilibrios podrían ser resueltos con medicamentos. Sus conocimientos y métodos de tratamiento farmacológico incluyeron en la farmacopea y técnicas terapéuticas durante siglos, y su enfoque en la preparación y administración de medicamentos lo llevó a ser considerado una figura clave en el desarrollo de la farmacia romana. Si hacemos una comparación de las escuelas antes y después de Galeno, podemos concluir que las escuelas, como ya los habíamos mencionado, de Quinido y de Cos se enfocaban en dar explicaciones a las enfermedades a través de observaciones, la experiencia y el racionalismo, dejando a un lado las creencias religiosas y mágicas. Posteriormente, después de Galeno, nacen escuelas como la dogmática
y la metódica y neumática, las cuales tomaron como base los lineamientos de Galeno. Adicionalmente a esto, cada escuela se centralizó en una enfermedad específica o una atribución a las enfermedades, como la posteriormente llegaría la era bizantina, la cual fue fundamental en la preservación y transmisión de la tradición médica clásica. La escuela de Alejandría, que fue cuna de la medicina bizantina, sentó las bases de un sistema médico esencialmente galénico que perduró tanto en el mundo bizantino como entre los árabes. Los médicos bizantinos estudiaron y preservaron textos médicos clásicos como los escritos de Hipócrates y Galeno y continuaron desarrollando y enseñando esta tradición médica, desarrollando fórmulas medicinales y estudiando las propiedades curativas de diversas hierbas y sustancias. Otro hito a resaltar es el papel que jugó la cultura árabe en la historia de la farmacia, ya que esta cultura se caracterizó por traducir textos clásicos a través de centros de traducción en el mundo islámico. Además, se realizaron traducciones de gran importancia como de materia y de los poderes de los medicamentos simples. Por otro lado, se destaca la traducción de textos médicos griegos siríacos al árabe, junto con las obras que influyeron a actores posteriores como Avicena y Averroes. Posteriormente llega la era del Renacimiento con el nacimiento de la medicina renacentista, la cual se caracteriza por el resurgimiento de los principios hipocráticos que interpretan la enfermedad como una alteración de los humores corporales. Se presenta atención a la forma de tratar enfermedades bajo la óptica hipocrática, desde la dieta hasta las intervenciones más agresivas como la cirugía, pasando por el uso de remedios naturales, especialmente derivados de plantas. De la mano de ello nace un médico llamado Paracelso, el cual es considerado el padre de la toxicología, reconocido por sus estudios en tratar enfermedades con venenos. Allí se concluyó que todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Esto hace alusión a la dosis letal. Otro icono a resaltar es Leonardo da Vinci, considerado el padre del Alto Renacimiento debido a sus estudios anatómicos recogidos en el manuscrito anatómico de 1510. Se centran en la osteología y la miología. La era del barroco llegaría entre los años 1600 y 1740 y se caracterizó por el cambio del método científico, la sustitución del aristotelismo por el método experimental, aplicaciones nuevas a fisiología, química y farmacología. Allí los científicos comenzaron a dedicarse a la experimentación para poder llegar a establecer leyes, y también las farmacias domésticas adquirieron un auge debido a las dificultades para acceder a servicios médicos. Llegando al siglo XIX nacen dos corrientes grandes llamadas la ciencia romántica y el positivismo. La ciencia romántica surgió como una reacción a la revolución industrial y al énfasis excesivo en la racionalidad, la lógica y el materialismo. Los románticos abogaban por una visión más holística y emocional del mundo, buscando comprender la naturaleza desde una perspectiva más subjetiva. En la ciencia, este enfoque se reflejó en el énfasis en la intuición, la inspiración y la conexión emocional con la naturaleza. Por otro lado, el positivismo promovía un enfoque más riguroso y metódico en la ciencia, enfatizando la importancia de la objetividad y la verificación empírica. Esta corriente tuvo un gran impacto en el desarrollo de disciplinas como la sociología y la filosofía de la ciencia. Finalmente, en el siglo XX, se fundaron institutos de investigación científica médica que promovieron la evolución de la terapia, la farmacología, la biotecnología y la industria farmacéutica. La evolución de las actividades farmacéuticas se alejó de la simple preparación de fármacos para adentrarse en procesos más complejos como la investigación, desarrollo e innovación destinados a la fabricación a gran escala de compuestos químicos con propiedades medicinales para su comercialización.